invitado a su iglesia. Para mí es un placer estar aquí, pero hay algo que les quiero comentar antes de comenzar. Yo no soy predicadora, Dios a mí no me ha dado el don de predicar. Yo lo que hago es enseñar dentro de la iglesia, y para enseñar me gusta valerme de la tecnología moderna. En este caso vamos a utilizar un PowerPoint, porque de esa manera no solo ustedes van a escuchar lo que yo esté diciendo, sino que sobre todo van a ver con sus propios ojos lo que ha sido escrito. Realmente este tema es un tema que pienso que es muy importante, no solo para la iglesia, sino también para la comunidad. Necesitamos conocer ese camino a la salud que el Señor nos ha dejado, porque lo cierto es que la mayor parte de las personas están enfermas. Quien no está enfermo conoce a alguien que lo está. Y sobre todo siendo nosotros el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios, que hemos sido depositarios de un mensaje sumamente importante para estos tiempos, como es este mensaje. No deberíamos tener una salud tan quebrantada como en realidad estamos teniendo. ¿Cuál es el termómetro que me anima a mí a decirles a ustedes que estamos teniendo de forma general una salud muy quebrantada? Pues las estadísticas. Si usted ve las estadísticas médicos forenses, va a poder comprobar que, por ejemplo, la mayor parte de las oraciones que cada semana se piden que se eleven en los diferentes templos cristianos, no solo adventistas, es por enfermos que hay dentro y fuera de la iglesia. Y la peor noticia es que las personas se están enfermando a edades cada vez más tempranas. Hay algo que no está funcionando, hay algo que no estamos haciendo bien, porque lo que digamos que alucina comprobar es que la misma Biblia dice, eso lo vamos a ver dentro de un momentito, el Señor declara: yo soy Jehová tu sanador. Sabemos que Dios quiere para nosotros lo mejor, entonces hay como que una contradicción. ¿Cómo es posible que ese deseo del Señor no lo estemos viendo nosotros ni en la iglesia ni en la comunidad? Miren, les voy a comentar algo más antes de meternos en materia. El mensaje de salud no solo tiene que ver con la comida. De hecho, aprovecho para matizar algo, añadir algo a lo que decía la hermanita que me presentó. En YouTube hay dos canales, no solo el de recetas veganas. Tengo dos canales, Salud a la Carta, y otro que se llama Recetas Veganas, Salud a la Carta. Son dos. Tenemos que entender lo siguiente: el mensaje de salud no solo tiene que ver con comida, y mucho menos con el hecho de comer carne o no. Lamentablemente este es un mensaje que se ha encasillado, y como se ha encasillado, se ha desvirtuado. Es un mensaje que tiene que ver con todo el estilo de vida. La alimentación es un punto clave para tener salud, pero no es todo. Dentro de la alimentación, por ejemplo, el tema de los alimentos de origen animal, por supuesto que sabemos que no fuimos hechos para ello. Sin embargo, hay cosas que son aún peor que lo que es la carne y los derivados cárnicos. ¿Alguien sabe qué cosa es peor que la carne? ¿Alguien sabe? El azúcar es peor. Entonces eso explica por qué hay personas veganas y vegetarianas que también se enferman con las mismas enfermedades que los omnívoros. Es que la salud es multifactorial, no solo depende de eso. La salud depende de una serie de leyes, de una serie de condiciones que el Señor dio desde el principio de los tiempos a la primera pareja, Adán y Eva, como representantes de toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos, nosotros que hemos alcanzado el tiempo del fin, aún en un mundo que está en decadencia, vivir de la mejor manera posible. Porque Dios es bueno. No nos tenemos que centrar tanto, miren, sabemos que estamos viviendo en los tiempos del fin, eso lo sabemos, y que este mundo se está cayendo a pedazos, en todo sentido, a nivel moral, a nivel sanitario. Sin embargo, el Evangelio es un mensaje de esperanza, es un mensaje en el que el Señor nos está diciendo: todo es un caos, pero aún así yo tengo promesas para mis hijos obedientes. Nosotros tenemos que conocer estas condiciones y meternos dentro de esa burbuja para que los dardos que el enemigo siempre va a estar mandando para acabar con nosotros, sobre todo ahora, porque sabe que le queda poco tiempo, lleguen de manera, digamos que muy débiles a nosotros, si es que llegan, porque nos estamos cubriendo con la coraza del mensaje del Evangelio. Habiendo dicho esto, vamos a ver si esto me funciona. Bien. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el versículo clave del día de hoy. Dios es amor.
Yo lo tengo claro de que Dios es amor, y por eso estoy aquí, por eso predico su palabra, y por eso pertenezco a mi iglesia, porque como decía el canto que cantaron hace un momentito, aún cometiendo nosotros errores, Dios siempre está ahí, porque Él es el Dios de las terceras, cuartas, quintas y décimas oportunidades. Dios es amor. Y ese Dios de amor nos ha dejado en la Biblia, la Biblia es, yo la veo como el GPS del cristiano, como nuestro manual de instrucciones. Él ha dejado ahí un legado, y ese legado es el mensaje del Evangelio de salvación. Pero también nos ha dejado un mensaje de salud, un evangelio de salud, que es la mano derecha de ese mensaje de salvación. De hecho, durante los 3 años y medio que duró el ministerio de Cristo en esta tierra, fue mucho más el tiempo que Él dedicó a curar que a predicar. Él primero curaba y después le decía a las personas, síganme. Y sabía que era muy importante, y esto es sumamente importante que lo entendamos, porque el hecho de tener salud y de practicar el mensaje de salud no es algo opcional, es un mandato divino, porque en la Biblia sabemos, porque así se nos dice, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿de quién es? A ver, vamos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿de quién es? Es de Dios, así se declara en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos ser mayordomos no solo de nuestro tiempo, de nuestras influencias, no solo de nuestro dinero, sino también de nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. Por lo tanto, mientras mejor yo lo cuide, pues en mejor condiciones voy a poder estar, no solo para yo misma vivir bien, porque soy la primera que me beneficio, sino incluso para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos dejó, porque no es lo mismo salir a hacer la obra del Evangelio estando enfermos que estando sanos. No se tiene la misma energía. Y el mensaje que por encima de todos el Señor nos ha dejado para, digamos, abrirle las puertas a ese mensaje del Evangelio, es el mensaje de salud. Por eso es un mensaje que ha sido especialmente pisoteado, lamentablemente ha sido así, a nivel general, porque el enemigo se ha encargado en confundir nuestro intelecto para hacernos ver que aquello que Dios ha dicho que es bueno no es tan bueno. Entonces este mensaje se llega a ver como el mensaje de los nos. No hagas esto, no hagas aquello, esto está mal. En vez de verlo nosotros como un mensaje de bendición que el Señor nos está dando para que podamos tener vidas poderosas aquí y ahora, y para que podamos ayudar a otros a prepararse para que cuando Él venga, todos nosotros podamos estar en mejores condiciones de irnos con Él. Lamentablemente es un mensaje que ha sido sumamente pisoteado. Insisto en esto, es un mensaje pisoteado, entre otras cosas, porque es un mensaje, es un mensaje impopular, profundamente impopular. ¿Saben ustedes por qué? Porque implica la necesidad de abandonar hábitos y costumbres que, aunque sabemos que no son los correctos, no estamos dispuestos a abandonar. Y lamentablemente no se puede dar lo que no se tiene. Yo, para poder predicar este mensaje, tengo que en primer lugar vivir este mensaje, y para poderlo vivir, ¿saben qué tengo que hacer? Dejar de lado el yo, dejar de lado todo aquello que me está impidiendo obedecer a Dios en todas las áreas de mi vida, incluyendo la salud, porque insisto, nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, son del Señor. Este Dios que tanto nos ama y que está viendo nuestra situación de tanta debilidad y de tanta fragilidad a nivel sanitario en general, es un Dios, como les decía hace un momentito, de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Y por eso en Jeremías 33:6, que fue nuestra lectura bíblica, Él dice, sin embargo, y ese sin embargo es una palabra que quiere decir algo, quiere decir, pese a todo, yo voy a hacer lo que dice. Y lo que dice a continuación es, sin embargo, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad. Porque ese Dios es un Dios de amor. El amor es el fundamento de su reino, y Él quiere que tengamos vidas buenas, vidas no mermadas a nivel energético. Por ejemplo, que nuestras energías están por el suelo. Por eso es que estamos enfermándonos cada vez más y edades más tempranas. Ese Dios que nos promete eso, no sé si por aquí se ve bien, no sé, porque las letras están un poquito oscuras. Ese Dios pretende llevar a cabo esa promesa que nos está haciendo de curarnos a través de algo que yo he bautizado como el sistema de salud más poderoso del mundo.
No hay sistema de salud en este mundo, ninguno, que pueda superar lo que Dios nos ha dado. Y ese sistema de salud, que es el más poderoso del mundo, consta, digamos, de dos pasos. En primer lugar, de leyes de la salud. Él nos dejó una serie de leyes para que nosotros pudiéramos estar sanos. Pero también dejó remedios sencillos para que si lamentablemente nos enfermamos, que la enfermedad debería ser algo ocasional y no tan frecuente, entonces recurriendo a esos remedios sencillos pudiéramos sanarnos. Todo lo que se salga de esta metodología está condenada al fracaso, porque este es el método de Dios. Lo único que hace todo lo que se nos está ofreciendo afuera es poner parches, pero no remediar, la situación de verdad. Porque los fundamentos, les digo, son diametralmente opuestos a los de Dios. En cuanto a las leyes de la salud, por la tarde vamos a estar hablando un poquito de todo esto y del origen de estas enfermedades que están acabando con nosotros y de la manera que Dios tiene de corregir. Pero en cuanto a las leyes de la salud, ahí está lo que hablábamos en un principio. No se trata solo de comer, ni mucho menos. Usted puede comer sano, tener una dieta, por ejemplo, vegana, equilibrada, pero a lo mejor no hace ejercicio, o a lo mejor se acuesta tarde, o a lo mejor deja entrar por lo que se denomina las avenidas del alma, que son los 5 sentidos, información contraria a lo que nos ayuda a crecer, digamos que potenciar todas nuestras capacidades. Por ejemplo, imagínese una persona vegana, pero que sea adicta a la pornografía por internet. ¿Usted cree que es una persona sana? Es una persona que tiene su mente enferma, porque la salud es el resultado de un compendio de cosas bien hechas, no solo de comer sano. Aquí tenemos las famosas palabras adelante. Hay que confiar en Dios por encima de todo, hay que tomar agua en vez de refresco, siempre les digo que son potingues químicos, aguas residuales. Hay además que respirar aire puro, hay que hacer ejercicio pero también descansar, hay que ser temperantes en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el trabajo, porque la temperancia es un concepto que implica dejar fuera todo lo malo y lo bueno tomarlo moderadamente. Hay en este país, por ejemplo, un término que se conoce como workaholic, que son las personas que son adictas al trabajo, literalmente adictas al trabajo. Pues es un problema de adicción que está trayendo montones de situaciones a nivel de salud. Pues la temperancia implica el entender que, por ejemplo, no solo debo comer sano, no solo debo dormir a horas temprano, sino que también debo trabajar correctamente las horas que Dios manda a trabajar. Porque cuando me excedo de eso voy a terminar enfermo también, porque entre otras cosas, aunque no viene al caso, pero para que ustedes entiendan lo que quiero decir, se rompe cuando uno trabaja de manera desproporcionada lo que se conoce como ciclo circadiano, que el ciclo circadiano no es más que ese ciclo de trabajo y descanso que el Señor mismo puso en la Biblia, porque Dios dio el día para laborar y la noche para descansar. Y lamentablemente el enemigo ha convertido a este mundo en un lugar en el que se faena, en el que se trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Antiguamente, por ejemplo, yo llevo en este país solo 12 años, vengo de España, pero en España también pasa lo mismo que aquí, en Europa pasa lo mismo. Era difícil llegar por la noche a un supermercado y que estuviera abierto. Eso es cosa de los últimos años. Usted va a un Walmart, yo no sé aquí, pero por ejemplo en Miami, en una gran ciudad, a las 3 de la madrugada y usted puede comprar. Bueno, el enemigo es muy listo, Esas pobres señoras que están ahí trabajando ahora, digamos a deshoras, y esas personas que van a esas horas a comprar, pues están violando ese ciclo circadiano, que es el que hace que nosotros, durmiendo a las horas adecuadas, por ejemplo, reparemos todos los desgastes del cuerpo. Los niños deben dormir temprano, porque si no duermen temprano, tienen hasta problemas de crecimiento, porque es durante las horas de descanso cuando ellos crecen, por ejemplo. Y el enemigo se ha encargado de alguna manera de desvirtuar todas estas leyes de salud y llevándolas, incluso las que son buenas, a practicarlas de manera inadecuada. Porque les pongo otro ejemplo: hacer ejercicio es una ley de la salud, porque fuimos concebidos para el movimiento, pero hacerlo de manera extrema no. Entonces usted ve que en los gimnasios están los típicos chicos y también chicas haciendo un montón de ejercicio para desarrollar músculos o para lo que ellos entiendan, por un problema más de ego que de salud. Pues eso no es sano. Algo que era bueno se ha desvirtuado. El enemigo realmente es tremendo. Todas esas leyes de la salud
se han dado para llevarnos de vuelta al Edén, para que vivamos estilos de vida cada vez más parecidos a los que vivieron la primera pareja, Adán y Eva, como representantes de toda la humanidad. Hemos dicho que el deseo del Señor de que tengamos vida y de que la tengamos en abundancia se materializa en lo que yo he llamado sistema de salud más poderoso del mundo, y que el primer punto de ese sistema eran las leyes de la salud, de las cuales hemos mencionado algunas pinceladas ahora. Ahora, el segundo punto es el uso de remedios sencillos. Y antes de leerles esta cita, vamos a ver si se puede leer bien ahí, les quiero comentar algo. Miren, en el espíritu de profecía, en los libros que escribió Elena G. de White, que para quien no lo conozca, ¿quiénes conocen aquí quién fue Elena G. de White? ¿Pueden levantar la mano? Pues hay mucha gente que no sabe quién fue Elena G. de White. Elena G. de White fue cofundadora de nuestra iglesia, una mujer profundamente utilizada por el Espíritu Santo, que con solo 2 años y medio de educación primaria escribió más de 100.000 páginas llenas de la sabiduría del cielo. Ella además fue pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX y escribió una serie de libros que dentro de nuestra iglesia se conocen como el espíritu de profecía. Esos libros son luz para nuestros tiempos junto con la Biblia. No van a tomar el lugar de la Biblia, sino que nos ayudan a acercar el conocimiento bíblico a nuestros días. Pues en uno de esos libros, por ejemplo en este que le he puesto aquí, que se llama El Ministerio de Curación, y que por cierto les invito a leer, se considera la Biblia de la salud, ella comentó lo siguiente: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Allá afuera se nos ofrecen muchas cosas, pero miren lo que ella dice: pero hay solo una que el cielo aprueba. Los remedios de Dios no son, son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán al organismo por la fuerza de sus propiedades. Y aquí lo vuelvo a mencionar. Y curiosamente, estas leyes, estos remedios sencillos que ella menciona, son las mismas leyes de la salud que se convierten en remedios sencillos cuando estamos enfermos. Porque Dios es el mismo, Él no cambia. Lo mismo que nos dio para mantenernos sanos, es lo mismo que nos da para que nos recuperemos cuando estemos enfermos. Él no se sale de ahí. Y ahora le voy a poner un ejemplo de eso. Ella menciona el aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta, ¿cuántos dicen que están muriendo ahí? Millares están muriendo. Millares murieron cuando la pandemia, por no tener este conocimiento, millares murieron. Cuando por los remedios más simples pudieron haber salvado sus vidas. Millares murieron por esto. ¿Y saben qué? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque este mundo va a peor. Por eso Cristo viene. Si fuera mejor, no tendría que venir. Quiere decir que las cosas van a arreciar. Entre una de las señales que se mencionan en la Biblia como señal, y perdonen la redundancia, de que Cristo está a las puertas, es la situación de salud que va a haber. Por eso es que se dice que van a haber muchas pestes y pandemias y epidemias. ¿No lo dice así la Biblia? Y ya no solo que lo diga la Biblia. El director de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya esta situación de pandemia empezó digamos que a menguar, él dijo lo siguiente: que estuviéramos preparados porque iban a venir más y peores. Pero no es que lo diga él, es que ya me lo dijo la Biblia. Esto tiene que servir para que nosotros estemos asustados, de ninguna manera, porque yo tengo un Dios ahí que me dejó, como les decía ahorita, me dejó una serie de conocimientos que es como la burbuja en la que yo me tengo que meter para poderme proteger de lo que viene, porque esto va peor. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, este conocimiento no es para que nos asustemos, sino para que nos preparemos, para podernos ayudar a nosotros mismos y ayudar a nuestro prójimo cuando lamentablemente caigan en situaciones de este tipo. Dice así, vamos a repetir: el aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuyas faltas están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere de un trabajo que la gente no aprecia. Y vuelve a decir, el aire puro, y menciona todos porque ahora aquí de memoria no los recuerdo, pero son los mismos de arriba, están al alcance de todos con poco coste. Mientras que las drogas, si se refiere a los medicamentos, son costosos, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Y esta es la pausa que yo quería hacer. Dicen las estadísticas también que 2 de cada 3 personas tienen enfermedades a nivel mundial y dependen de los fármacos.
2 de cada 3 personas. Por eso la industria médica farmacológica ha cogido tanta fuerza. Y la mala noticia que les tengo que decir es que quien de verdad nos ama es Dios, no esas industrias. Y ese Dios ha dejado, insisto, esto para que nosotros no tengamos que depender de lo otro. De nosotros depende. Hay un versículo bíblico que dice que Dios vino para dar libertad a los cautivos y un enfermo es un cautivo de su enfermedad. Tenemos mal entendido o hemos mal entendido lo que es incluso la sanación. Y les voy a poner un ejemplo. Hay veces que alguien en la iglesia nos pide orar por X enfermo y nos pasamos toda la semana orando. Esa persona tuvo una situación de quiebre en su salud y está en el hospital. A la semana siguiente llegamos a la iglesia y hay alguien que se para aquí arriba y dice: aleluya, gloria a Dios, porque tal hermano salió del hospital, ya se ha curado. Pero lo cierto es que ese hermano o hermana ha salido del hospital y tiene que tomar 1, 2, 3 fármacos por muchísimo tiempo. Yo pienso, el sentido común me dice que si estuviera curado no necesitaría fármacos, ¿sí o no? Entonces, ¿está curado o no está curado? Hay un médico español que me encanta. Yo soy cubana, soy española y soy americana. Te les decía ahorita a los hermanos que tengo 3 ciudadanías, parece que soy las Naciones Unidas. Y hay un médico español que a mí me gusta mucho, se llama Alberto Martí Bosch. Lo pueden encontrar en YouTube, sus conferencias. Él es médico oncólogo pediátrico y es un médico que sin ser adventista ni ser cristiano se ha decantado por utilizar en su práctica lo que se nos ha dado a nosotros como verdadera medicina de Dios. Ese médico, una de las frases que dice, que a mí me gusta mucho, es la siguiente: eso es sentido común, pero lamentablemente en los tiempos actuales el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Es un sentido que se ha ido al traste prácticamente. Si yo tengo que depender de algo de esta naturaleza, quiere decir que no me he sanado. Ahora bien, vamos a matizar algo. Yo estoy segura de que aquí hay personas que toman fármacos y que dependen de eso. Y no por escuchar una conferencia de esta envergadura, usted puede dejar de tomar sus fármacos. No es así como funciona. Uno tiene que ir obedeciendo las leyes naturales, y eso en la tarde lo vamos a hablar, y en la misma manera en la que usted obedezca su cuerpo, que es quien se cura a sí mismo, porque Dios ha puesto dentro de nosotros capacidades protectoras y autocurativas que siempre y cuando no las entorpezcamos con nuestras malas decisiones van a ayudar a que nos recuperemos. En la misma medida en que la que usted obedezca, su cuerpo va a empezar a mejorar y va a ser su médico, su profesional de la salud, quien le va a decir: pues fíjate que ya no necesitas, ya no tienes la tensión tan alta, vamos a bajarte la dosis, vamos a bajártela hasta que por la gracia de Dios, si es el caso, eso directamente ya usted no tenga que necesitar más de ese fármaco. No hay un solo fármaco que cure a nadie. Eso lo que hace es poner parches. Y además tiene lo que se conoce como efectos iatrogénicos. Iatrogénicos quiere decir que son contrarios a la salud. Por eso, cuando usted compra cualquier, lo que pasa es que la gente son muy dadas a comprar medicina y tomársela sin leer lo que se conoce como el prospecto. O sea, cojan los libritos cuando ustedes vayan a comprar algún fármaco y deténganse a leer todas las consecuencias o todos los efectos negativos que tiene. Hay veces que te dice: tómate esto para la depresión, y resulta que cuando tú te lees la lista de los efectos secundarios contrarios, uno dice: madre mía, pero ¿cómo puede curarnos algo que nosotros estamos tomando y que después de haberlo tomado nos va a crear mil males que no existían antes de la ingestión? Eso no es sanación de ninguna manera, pero esa es la trampa que nos hemos creído, porque nos hemos apartado de estos fundamentos. Ahí lo dice bien claro: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Si estos son los verdaderos, todo lo demás son remedios pero falsos, que es lo contrario, porque a mí me están diciendo aquí que estos son los remedios verdaderos, y es lógico que así sea. ¿Saben ustedes por qué? Miren, hay un pensamiento, una cita también de Elena G. de White. Ella dice lo siguiente, eso lo vamos a ver por la tarde: el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería estar en la base de todo proceso educativo. ¿Qué cosa es la fisiología? La fisiología es la ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos. Y eso lo tenemos que saber
no a nivel médico-científico, sino a nivel práctico. No se trata de que todos nos vayamos ahora a la universidad a aprender a la facultad de medicina, no se trata de eso. Pero yo tengo que saber, por ejemplo, que si yo tengo 2 riñones, que son órganos de limpieza del cuerpo, y que Dios quiere a través de ellos limpiarme, por ejemplo, en la sangre, porque tengo que limpiarme de urea, tengo que limpiarme de sustancias que son excrementicias, que tienen que salir de mí si no me autoenveneno. Pero resulta que yo me paso la vida tomando Coca-Cola en vez de agua, o no tomando agua, porque conozco personas que literalmente no toman agua porque dicen que no les gusta. Si una persona dice no me gusta el agua, mire, tiene un problema de salud serio. Porque el 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Cómo no te puede gustar el agua? Si es el mejor líquido para limpiar los tejidos. Agua y jugos de frutas y verduras deberían ser los únicos líquidos que llegan a mi cuerpo. Pues si resulta que yo eso no lo conozco, porque no sé fisiología en su nivel, digamos, más elemental, y yo estoy cada día de mi vida tomando eso, bueno, no es por gusto que en este país hay tantas personas, por ejemplo, con piedras en los riñones, con piedras de vesícula, eso no es por gusto. Cuando alguien tiene un problema así, porque Dios nos ha dado cuerpos sumamente eficientes, cuando alguien con 50 años de pronto tiene un cáncer, y digo lo de pronto entre comillas, porque de pronto a nadie se le forma un cáncer, eso quiere decir que durante 50 años yo he estado quebrantando las leyes naturales, que son leyes, o sea, yo no puedo vivir contra natura y pretender tener salud, eso no es así como funciona. Dios nos creó, puso esas leyes, miren, dice la Biblia que al principio, cuando Dios fue a crear a Adán y a Eva, Él vio que la tierra estaba desorganizada y vacía, y que Él tenía que poner orden en todo eso antes de crearlos a ellos. Y en ese orden se incluyeron esas leyes naturales. Y fueron leyes que Él puso ahí para que esa primera pareja pudiera vivir sanamente. Y eso llega a nosotros. Miren, aún, que esto es importante entenderlo también, porque el enemigo es muy dado a burlarse del mensaje de salud de Dios, aún respetando las leyes naturales, uno puede enfermarse, porque vivimos en un mundo de pecado y hay factores que yo puedo controlar, pero hay factores que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar, por ejemplo, la contaminación del aire, no la puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar, yo tengo que minimizar los riesgos. Si yo sé, por ejemplo, que comer mal a mí me va a traer problemas de salud, ¿cuántas personas no hay en este país con hígado graso? A ver, pueden levantar la mano si conocen a gente con hígado graso. Es un problema. Y cuando una persona tiene un hígado graso, no solo está enferma del hígado, porque en el cuerpo humano no hay una isla, todo está interconectado con todo. Si usted está enfermo del hígado, está enfermo de todo su cuerpo. Si usted está enfermo de los riñones, está enfermo de todo su cuerpo. El hígado es el laboratorio del cuerpo. No solo es un órgano que nos ayuda a limpiarnos de toxinas, sino que además es un laboratorio en el que el cuerpo fabrica más de 500 sustancias que son metabólicamente importantes. Por lo tanto, como un efecto dominó, si su hígado está graso, y el hígado está graso entre otras cosas porque la gente come muchísimas grasas que vienen de fuentes animales y no fuimos diseñados para eso, el hígado debe limpiar esa grasa, pero llega el momento que dice, es que estoy atiborrado, no puedo llegar a este ritmo, porque es más lo que la gente entra en el cuerpo en concepto de esas grasas animales, por ejemplo, que lo atiborran de grasa, que la capacidad que tiene para limpiarse. Y después nos preguntamos, pero ¿cómo tiene cáncer de hígado? Bueno, pues para que se te desarrolle un cáncer de hígado, has tenido que tener muchos años violando esas leyes naturales. Es la ley de causa y efecto, es así como funciona. ¿Quieren que les diga algo? Cuando nosotros no solo nos instruimos en este conocimiento, sino que además le pedimos a Dios que nos dé fuerza de voluntad para practicarlo, porque no es fácil cambiar los hábitos de toda la vida. Nos convertimos en poderosos lumbreras en un mundo que está pereciendo. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, pero no podemos dar luz si nosotros mismos estamos en tinieblas. Queremos que nuestras iglesias crezcan, queremos evangelizar a un nivel grande. Pues la mejor herramienta que tenemos para que eso pueda ser posible es poner este mensaje en el lugar en el que tiene que estar. Porque este es el mensaje de Dios, o sea, es un mensaje que Dios dio como herramienta para que el evangelio pueda llegar después.
El uso de remedios sencillos salvará muchas vidas, que eso no se nos olvide. Ahora bien, aunque ya lo hemos mencionado, vamos a resumir algo. Para que este sistema de salud, que es el más poderoso del mundo, funcione bien, necesita de lo que llamo un tipo de gasolina especial. ¿Y esa gasolina cuál es? ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a decirlo alto. ¿Cuál es? Obediencia. Así es, no hay más. Con esto podríamos terminar. Obediencia a todo lo que Dios nos ha dicho. Yo no tuve el privilegio, no he tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana, en una familia adventista, mucho menos. Conocí este mensaje no hace demasiados años. Vengo de una familia de médicos, pero de médicos convencionales que no tienen este tipo de conocimiento. Y cuando tuve acceso a toda esta información quedé cautivada con ella. Y siempre me he preguntado, porque vengo de una familia no cristiana y yo misma soy adventista de no hace demasiados años, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios no siga todas estas disposiciones que el Señor nos ha dejado con el valor tan grande que tiene para nuestras vidas? Yo hubiera querido, se los digo sinceramente, haber nacido en un hogar adventista donde me hubiesen enseñado desde el principio a conocer todo esto, porque no solo yo misma hubiera tenido una mejor salud, sino que hubiera podido ayudar a muchísimas personas. Es una bendición lo que a nivel informativo se nos ha legado como iglesia, y sinceramente ha llegado el momento de desempolvar toda esta información, de empezarla a estudiar, a practicar y a enseñársela a un prójimo que lamentablemente está muriendo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos dan ejemplos claros de cómo funciona este sistema de salud, que es el más poderoso del mundo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos dice que cuando el antiguo pueblo de Israel estaba prisionero en Egipto, dice que Dios los sacó de allí con gran poder y que entre ellos no hubo enfermos. No lo hubo, ¿por qué? Pues porque era un pueblo que en aquellos momentos estaba subordinado a todo lo que Dios decía y lo obedecía. En el Nuevo Testamento el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la historia del paralítico de Betesda. Dicen que aquel pobre hombre estaba en una camilla, tirado en el suelo, allí en aquella ciudad, y que había un estanque, el estanque de Siloé, y que él creía, junto con los que estaban allí, que si que venía un espíritu que movía las aguas, y que si el enfermo era introducido en esa agua, cuando ese espíritu estaba ahí, que se iba a sanar. Hasta cierto punto nosotros podemos decir que irracional es esto, que se llega a pensar esto, ¿no? De qué absurdo es. Pero nosotros en esta época moderna también creemos en cosas así irracionales a nivel de sanidad. Total, que Jesús lo curó, ya sabemos la historia cómo fue. Este versículo dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así le dijo cuando lo sanó, porque fue el Señor quien le dijo: ¿quieres ser sano? Y yo me imagino que él dijo: menuda pregunta, ¿cómo me va a preguntar el Señor? Por supuesto, por eso estoy aquí. Pero en realidad eso es una pregunta que era retórica, porque hoy Dios nos dice a todos: queremos ser sanos, como le dijo a él. Queremos ser sanos, quiere decir, están dispuestos a abandonar todo aquello que les ha hecho mermar en salud y caer al estado de baja salud que tienen ahora. Esa es la pregunta que nos sigue haciendo. Miren, este sistema de salud, que es el más poderoso del mundo, a ver, se quitó la... no sé qué pasó. Vamos a leerlo tal cual. Gracias. El sistema de salud más eficaz del mundo, más eficiente que jamás haya existido, es este que les estoy presentando. Y la Biblia relata que en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas cumplieron con las condiciones, no hubo entre sus tribus enfermos. Jesucristo confirmó este sistema de salud en el Nuevo Testamento. Por eso, después de haber sanado al paralítico, le dice: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Y a día de hoy, todas las normativas sanitarias divinas siguen estando en vigencia. Toditas ellas, porque el Evangelio es el mismo. Fue el mismo ayer, y va a ser el mismo hoy y siempre. La reforma ProSalud garantiza, ahí no se ve bien, pero dice, garantiza el 90% de efectividad.
Por eso les decía que es el sistema de salud más eficiente del mundo. Y aquí está la cita donde lo dice. No es cualquier libro. Mensajes Selectos, tomo 2. Un libro escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White. Y miren lo que dice. Si los enfermos y los que sufren tan solo obraran perseveradamente en la forma que saben que deberían hacerlo, en lo que atañe a vivir de acuerdo con los principios de la reforma pro salud, entonces, de aquí viene la buena noticia, 9 de cada 10 casos sanarían de sus padecimientos. 9 de cada 10. No hay sistema de salud que garantice eso. Esto sí, necesitamos obedecer y obedecer. Hay una cita también que me gusta mucho del Espíritu de Profecía, que dice, me quedan esos minutos, pero si me puedes por favor poner la última diapositiva, que dice que debemos educar y educar, porque en Oseas 4:6 también se nos dice que nuestro pueblo perece. ¿Por qué? Hay veces que las personas desobedecen no por rebeldía, sino por ignorancia. Por eso es tan importante educar y educar. Si me puedes poner por favor la última diapositiva, ya vamos a tener que ir cerrando por el tiempo. La pregunta que Jesús le hizo al paralítico de Betesda: ¿quieres ser sano? Miren, aquí está. No, la última no, la anterior. Si me puedes poner la anterior diapositiva, por favor. La anterior, es que me la movieron. Aquí. Esta es la que les quería mostrar. Ese señor es Hipócrates, el padre de la medicina moderna. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de Hipócrates? Él fue quien dijo, por ejemplo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Ese señor dijo así: si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. Y si no quieres estar sano, aprende a vivir saludablemente, no hay más. Si quieres tener salud, tienes que empezar a adoptar un estilo de vida que propicie que tu cuerpo tenga salud. Yo soy Jehová tu sanador. Vamos a terminar con esta diapositiva. Ese es un versículo que todos repetimos hasta la saciedad. Está en Éxodo 15:26. La mala noticia de esto es que la mayor parte de las personas no leen lo que dice primero. Y lo que dice primero, para que se pueda cumplir esa promesa, son condiciones que el Señor pone. Miren las condiciones. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Y después dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo tuve curiosidad por saber cuáles eran esas enfermedades de los egipcios que el Señor me está prometiendo no mandarme a mí si yo lo obedezco. ¿Y saben qué? Para mi sorpresa, leyendo una enciclopedia de historia de la humanidad, descubrí que son las mismas enfermedades que a día de hoy se conocen como enfermedades agudas y crónicas degenerativas, en las que se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos, y que son cáncer, osteoporosis, problemas nerviosos, problemas de crecimiento, problemas digestivos, problemas respiratorios, las mismas enfermedades, porque el mundo es el mismo, solo que ahora la historia siempre se repite, solo que a escala más ampliada. Pues el Señor me está diciendo, si tú obedeces no solo la ley moral, sino las leyes de la salud que forman parte de esa ley moral, entonces vas a poder vivir una vida más sana. Dios no nos va a prometer que no nos vamos a enfermar nunca, pero sí vivir vidas más sanas, tener un nivel de salud aceptable, y al final eso es lo que queremos. Termino con este pensamiento: ministerio de curación. Dice la mensajera del Señor: trabajo perdido, quiere decir que no sirve de nada. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. Tenemos que orar por los enfermos, pero tenemos también que enseñarles a los enfermos cómo deben vivir para que esas promesas puedan ser una realidad en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.